Seguimos conversando de la Copa del Mundo. Bienvenidos a mi canal otra vez y de la serie Reconectando con viejos y buenos amigos que viven en lugares hermosos pero recónditos. De una vez, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a este humilde canal, a un amigo de corazón que lo extrañamos por estos lares, no viene donde sale el sol tan seguido. Barak Feber, ¿cómo estás, Barak Feber? Estoy muy bien, Tony Kerky. Muy buen amigo, me gustó. Viejo amigo, más bueno que viejo. Y lo que se ve no se juzga. Es decir, no me tienes que humillar con ese color de Florida. Ya la gente cuando ve esto y ve lo tuyo, se puede dar idea de en qué actitud andamos. Pero Sí, porque la actitud la actitud es la misma, pero la actitud es distinta. Si tú vivieras en Florida, Barak, seamos honestos, tendrías el mismo color de piel. Sí, ¿para qué le quiero vender humo? Estaría exactamente igual. Sí. Bueno, primero gracias por hacer tiempo para estar acá, para que hablemos un ratito del Mundial, para quien se conecte y vea el episodio completo. Esto idealmente lo voy a picar en 2 episodios, porque quiero que hablemos un buen rato de México, la selección de tu corazón, y después otro rato de cosas en general del Mundial, ¿no? Eso después de que nos pongamos un poquito al día, de que me cuentes cómo te preparas para el Mundial en líneas generales. Pues me preparo desde hace 4 años, Tony, y desde hace 8, y desde hace 12, y desde hace 16, ¿no? ¿Eso qué significa? Y ahí paramos la cuenta. Me siento un poco preparado para el es que Mundial. es del día a día, ¿no? Sí. Obviamente prepararse de cara a algo que desconoces, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pero he crecido con los mundiales, en las temporadas pues crezco viendo partidos. Entonces, al contrario, estoy como relajado, no hay partidos que ver, los partidos amistosos no los veo honestamente, sí que me entero quién está jugando, quién no está jugando, pero no me dejan nada los partidos amistosos, nada más me pueden confundir. No, me dejan información, pero esa información la puedo tener a través de quién jugó, quiénes fueron los cambios, quién dominó el partido en general, pero en general los partidos amistosos, y esto es basado en la experiencia, te confunden más de lo que te guían. A los técnicos espero que sí les sirva, ¿no? A ti como comentarista, Ajá. a ti como comentarista... ¿Esto lo dices por el comentarista o porque crees, o sea, va más allá, incluso te parece que no son de utilidad para los técnicos? No. Por eso trato de hacer énfasis en que para nosotros confunde, porque estás analizando un experimento. Para el técnico son experimentos últimos, ¿no? Cada quien afrontará los partidos amistosos previo al Mundial de manera distinta, pero en general son experimentos. Y nosotros tenemos que evaluar experimentos con una rigidez de competencia que no existe. Ok, es válido. A mí sí, yo los veo y me dejan algunas cositas, porque sí quiero ver a ciertos jugadores jugando juntos, sobre todo porque hay muchas selecciones que vienen armando a lo mejor un plantel con jugadores que ya tienen rato y de repente los técnicos dicen, no, vamos a sumar a este que igual lo he llamado 3 veces nada más, pero va a ser su mundial. No sé, como pasó, por ejemplo, con Guardado, que fue en el 2006, con la Volpe. No tenía muchos llamados, ¿no? En ese momento. Por poner un ejemplo. No. Por ejemplo, en Países Bajos no va Frimpong porque va Crescencio Summerville, que no ha ido a una sola convocatoria. Y su primera convocatoria es al Mundial. Sí, es una rareza. Por eso a mí, a ver, y lo digo también porque dependiendo de cómo estén las tareas de cada quien, porque además somos amos de casa, padres, etcétera, tú di que sí. Y a veces no queda tiempo. De casa que ella. A veces no queda tiempo, pero yo en estos días, cuando las circunstancias se dan, me gusta sentarme a ver algún partido. Yo prefiero sentarme como el otro día a ver la repetición que no había podido ver del Bayern Paris Saint-Germain, el partido de ida, y aprovechar que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, ¿no? Tener tiempo para hacerlo. Válido. Bueno, vamos a hablar, quiero hablar de México. Sí. Ya conocemos la lista de 26. No siento que haya habido gran polémica, igual ahora me dices si te parece que... Porque siempre cuando uno ve las listas, lo primero que quiere saber es, dejaron fuera a este o metieron a este que no tenía nada que hacer ahí. Pero en líneas generales creo que es una convocatoria bastante normal a lo que esperábamos de Javier Aguirre, ¿no? Sí, hay tan poca calidad, tan pocas opciones, y hay tantos jugadores en una lista, es decir, 26 en Inglaterra son poquitos, ¿no? 26 en Francia pueden ser poquitos, 26 en México son muchísimos, entonces que quede uno fuera en estos momentos es complicado. Siempre hay manías de ciertos técnicos hacia ciertos jugadores,
pero aquí era muy predecible. Ya sabías que Chucky Lozano no tenía nada que hacer Claro. en la convocatoria, que Tecatito Corona nunca fue una de las opciones. Decían que Berterame podía ir, nadie se preguntó por Berterame porque no está en la lista, ¿no? Entonces, No le extrañó sí, la es una diferencia, lista. No. Decían que porque Berterame, ¿no? Era Sí, un porque tipo al casi que que Javier Aguirre, lo el hicieron Rayados, lo quería naturalizar, ¿no? mucho. Y siempre como un compromiso, en teoría. Ujú. Pero luego naturalizaron a Fidalgo y generalmente, y ese es otro tema, obviamente, muy espinoso, pero los naturalizados los prefieren a cuentagotas. Uno sí, dos todavía, tres ya no. Pero en general sí, no hay una lista en la que puedas decir, a diferencia de otros mundiales, y creo que eso es un parámetro para ubicarnos en dónde está México ahora mismo respecto a su propio pasado, que ni siquiera hay polémica, ¿no? En la lista porque entraron todos y hasta sobran espacios. Claro, para ti no es porque haya habido un llamado consensuado, sino porque tampoco, o sea, con 26 no iba a quedar nadie fuera llamativo. Ese es tu punto. Sí. Puedes hablar de Marcel Ruiz en las circunstancias de Marcel Ruiz, obviamente, pero sabías que iba a ser una Era una decisión posibilidad. que iba o no iba a ser polémica de todas formas porque venía con una lesión muy importante. Pues salvo Marcel Ruiz, por ejemplo, la gran duda era Memo Ochoa, ¿va o no va? Si no hubiera ido, pues hubiera sido la gran ausencia, entre comillas, pero también va Memo Ochoa. Entonces, no hay ni dónde rascarle. Memo no va a ser titular, ¿no? Memo no parece que va a ser titular. ¿Me preguntas a mí si debería ser titular? No, te pregunto a ti si dale un porcentaje de chance de que aparezca como titular en el Mundial Memo Ochoa. A ver, no tengo yo más que las fuentes que a todo el mundo nos llegan, ¿no? Lo que dice la gente que dice que sabe. Sí. Lo que dice la gente que dice que sabe es que son nulas o muy pocas de inicio. Está ahí para el sexto Mundial. A ver, está ahí porque la selección mexicana, dentro de todas las cosas que ha hecho de manera desastrosa la federación, no ha procurado darle competencia a otro portero que no sea Memo Ochoa o en su momento Talavera o en su momento Corona, ¿no? Porque era Ochoa siempre y si no era Ochoa era alguno de los otros dos y si eran los Juegos Olímpicos, que era la oportunidad para llevar a un joven, de todas formas quemaban la posibilidad de tener un mayor de 23 años con Ochoa o con Corona o con Talavera, ¿no? Y como a los Juegos Olímpicos anteriores había ido Corona, pues ahora vamos a darle el caramelito a Ochoa. Y como ya fueron Ochoa y Talavera, ahora le toca a Corona. Y así desperdiciaste la oportunidad de darle a un portero joven, Sí. que claro, 8, 12 años después han dejado de ser jóvenes, pero no tienen experiencia, que no están probados ni en partidos moleros, ni siquiera en Juegos Olímpicos, y llegan a una Copa Mundial, ya sea Malagón, que al final no llegó, Claro, o Rangel, que es el que finalmente va a llegar, ¿no? ¿Tú crees que hubiera sido Malagón el titular si no se hubiera roto el tendón? Yo creo que sí. También había dudas razonables porque en el América venía siendo muy inconsistente, ¿no? Pero Claro. sí, para mí Malagón era el indicado, dependiendo cómo lo hubiera hecho esta temporada. Pero volvemos a lo mismo, sin ninguna garantía, porque durante toda la formación de todos los porteros que no fueron Corona, Ochoa, Talavera, no procuraron, nadie pensó, oye, vamos a mandar a los Juegos Olímpicos de Río a refuerzos en otras posiciones que no sea la portería, porque va a llegar un momento en el que Memo Ochoa va a tener 41 años, Corona va a estar retirado, Talavera también, y nos vamos a quedar sin porteros con la menor experiencia a nivel internacional. Bueno, los números que tengo aquí a la mano, Memo Ochoa tiene 152 partidos con selección, el tal Rangel 13 y Carlos Acevedo 7. Te pregunto así, distinto, ¿no? Una, ¿quiénes crees que van a ser el 1, el 2 y el 3? ¿Y quiénes crees que deberían ser el 1, el 2 y el 3 en la portería? Mira, creo que va a ser Rangel 1, Ochoa 2, Acevedo 3. Okay. Por descarte, y mira que yo soy una persona que ha sido crítica en general con Memo Ochoa, porque en su mejor época era un portero magnífico y tenía un margen de mejora que nunca quiso, nunca pudo, nunca intentó o nunca se le dio romper esa brecha, ¿no? Entonces, no soy un tipo al que se puede indicar fan de Memo Ochoa, que me relacionen con... hay dos bandos muy claros, ¿no? Dentro de la polarización del fútbol mexicano, o odias a Ochoa o eres fan de Ochoa, periodistas o aficionados. Yo estoy a la mitad, o sea, no me considero ni anti-Ochoa ni ochoísta, o Memo Liver.
aclarado lo anterior, yo lo pondría de titular. Si me escuchara a mí mismo decir esto, hace un año, hace 2 o hace 4. No te sigo. ¿Por qué? ¿Cómo? Que te acabo de escuchar Sí, no. 45 segundos con toda la explicación de lo que ha hecho mal Sí. la federación o los cuerpos técnicos de la selección, pero estoy seguro, porque te conozco, que hay un argumento detrás de eso. ¿Por qué para ti sería el titular? Por lo mismo. No Porque están listos los otros. no preparó la federación a otro portero, no salió tampoco otro portero de garantía, y porque la hipótesis es la siguiente, ¿no? Vamos a meter a Rangel a ver cómo responde, es un experimento, porque no sabemos cómo va a reaccionar en una Copa Mundial, Estadio Azteca lleno, y si le da miedo, no sé qué tan coloquial puede hacer en el lenguaje. Tony, tú me dirás, Dale, si así lo dejamos. Tú conoces YouTube más que yo, así que... Si te caes en los calzones, Talavera, Tala Rangel, entonces ahí está Memo Ochoa, que sabemos que es una garantía de que otra cosa no, pero pánico escénico no le va a dar. Correcto. Yo lo revertiría, yo lo haría al revés. O sea, esa me parece que es la hipótesis, ¿no? Ponemos a Rangel y si la cosa sale mal, metemos a Ochoa. Y claro, ¿cuál es el problema? Que Rangel está a un error de perder la titularidad. Está en la mira, está como, puta, a ver, estás ahí, pero estás a un error de perder tu gran oportunidad. Es que eso le agrega si la lo presión revierte, normal de jugar un mundial. Claro, sí, porque además no es que Acevedo sea tu suplente, es que es Memo Ochoa, ¿no? Claro. Pero si lo cambias y si en lugar de eso pones a Ochoa, y si Ochoa no está al nivel, pones a Rangel y a Rangel ya lo dejas ya hipotéticamente para el segundo partido, para el tercer partido, bueno, ya tranquilo, ya es mi momento, y le quitas toda la presión del primer partido, Estadio Azteca, inauguración del Mundial. Ese es mi argumento. Ok, está bien. Veo lógica detrás del argumento, ¿no? Pero creo que si aparece Memo Ochoa de titular contra Sudáfrica, ardería todo México, o la mitad de México, para como lo planteaste antes. Ojo, hasta que haga una buena parada y a todo el mundo se lo olvide. Y sea, Ochoa, así es reaccionado en general y particularmente en México. Bueno, yo debía haber hecho esta aclaratoria antes, pero lo estamos grabando esto antes del último amistoso de México, antes del México-Serbia. Para quien vaya siguiendo la conversación, no sabemos qué va a pasar en ese amistoso. No creo tampoco que vayamos a tener mucha noticia, pero bueno, vale la pena aclararlo. ¿Cuál para ti es, si lo analizaras línea por línea, México, cuál es la línea que te genera más confianza y cuál es la línea que crees que sea más débil hoy por hoy antes del Mundial? A ver, la mejor es el mediocampo, porque hay muchas opciones. Claro que hay muy poca experiencia, hay una gran oportunidad para foguearte de cara al próximo Mundial, ¿no? Y ese no debería ser el plan. México se perdió una oportunidad en Qatar, no solamente de quedarse por primera vez en fase de grupos, sino de por lo menos foguear a futbolistas que llegaran a este Mundial con algo de camino, ¿no? Entonces, sí, tienes un mediocampo con variantes, tienes obviamente la esperanza en Mora, el surgimiento de Brian, que anda muy bien, futbolistas que como Fidalgo, que es una incógnita, pero que experiencia, no a nivel internacional con selección, pero sí con muchos partidos a sus espaldas tiene. Entonces, esa combinación en medio campo, las variantes que tienes, porque con todas las dudas que puede dejar Edson, pues también ahí está para lo que se ofrezca. Hay muchas opciones, no hay nadie que sea fuera de serie hoy. Ojalá Brian y Mora lo sean muy pronto, pero esa es la parte más fuerte que tiene claramente, creo yo, la selección. La única que podría decir fuerte, muy entre comillas, ¿no? Porque hay variantes. Ahora que tocas el tema Fidalgo, normalmente hay dos posturas con respecto a los naturalizados, en todas las selecciones, no solo en México, pero sé que en México es particularmente espinoso el tema, ¿no? Hay la visión de el naturalizado, si bien es mexicano legalmente, debe estar en selección solo si es mucho mejor o notablemente mejor que el resto. Y la otra visión es un mexicano más, ¿no? Acá, de los nombres que hay en la lista, y los podemos repasar, hablaste de Fidalgo, está Julián Quiñones, está Brian Gutiérrez, no es un naturalizado, pero no es, digamos, pudo haber jugado por Estados Unidos o pudo haber jugado por México, y Obed Vargas, claro, el otro, ¿no? Sí, Obed Vargas, que es de Alaska, Brian Gutiérrez, que es de Illinois. En el caso de Obed Vargas, pues
nacido y crecido fuera de Estados Unidos. Y formado en Chaquito América. Jiménez en Argentina, ¿no? Entonces, Sí, claro, claro. es muy... Pero bueno, pero Jiménez jugó en Cruz Azul, Jiménez se crió buena parte en No, México. de acuerdo. No, de acuerdo. Pero es que los argumentos de aquellos que están en contra de que haya futbolistas no nacidos en México o no mexicanos en toda la extensión de la palabra, se desvanecen muy pronto porque hay tantos criterios y necesariamente caen en contradicciones. O sea, ¿por qué Jonathan Dos Santos nunca hubo un problema? No, porque si el argumento que dices tú de Chaquito Jiménez, claro, es que creció en México, pero con Jonathan nunca hubo nadie que dijera es que no creció en México, sí, pero como nació en México, ahí sí cuenta, ¿no? Entonces, la verdad es que una de dos, o analizas cada caso por separado y además las intenciones y el corazón y la verdadera intención de jugar prioritariamente para la selección mexicana de cada individuo, que es imposible saberlo, lo puedes intuir, obviamente. Puedes intuir, claro. O aceptas que si para todos los efectos, si tu país es muy laxo a la hora de dar nacionalidad o así lo consideras, pues entonces mándale tu carta a quien corresponda a que pongan medidas más estrictas a la hora de dar la nacionalidad. Mientras eso no suceda, y ojalá no suceda, entonces cualquiera que tenga papeles como mexicano debe ser considerado no solamente para la selección mexicana. Y tú citas algo que a mí me violenta mucho, ¿no? Yo puedo entender, no compartir, pero entender a aquellos que se oponen a los naturalizados en la selección, o particularmente en la selección mexicana. Es su idea y la puedo comprender, más no compartir. Lo que no tolero es aquellos, que son la gran mayoría, que dicen, sí, pero tiene que marcar diferencias. Tiene que ser mucho mejor que el resto. No, el ser seleccionado nacional ya intrínsecamente tienes que ser mejor que el resto, ¿no? Hayas nacido donde hayas nacido, hayas crecido donde hayas crecido, eres seleccionado nacional y tienes una responsabilidad de ser mejor que el resto. Agregarle el mucho mejor que el resto, como hace la mayoría de los entrenadores, que cuando dicen, sí, es que lo voy a llamar solo si marca diferencia respecto a los demás. Entonces ya le estás dando automáticamente, aunque sea inconscientemente, pero un estatus de mexicano de segunda. Jugador de primera, pero mexicano de segunda. Sí, de acuerdo contigo. Yo sí siento que algunos de los casos, sobre todo el caso de Álvaro Fidalgo, responde también a que buscas un perfil de jugador que a lo mejor si está dentro, y ahí creo que aplicó ese criterio del que estamos hablando, que a lo mejor no te abunda dentro de la muestra, digamos, más natural de mexicano, ¿no? El nacido, criado, formado, etcétera. Yo creo que está ahí porque es distinto, ¿no? El tema delanteros, a mí siempre me ha llamado la atención porque siempre hay polémica alrededor de quiénes son los delanteros de la selección mexicana y siento un poco lo que decías cuando arrancamos, que ni eso hubo esta vez, ¿no? Ahora, No. yo los voy a leer los que aparecen aquí como delanteros y acá en la lista creo que se mezclan delanteros, digamos, ofensivos, ¿no? Extremos o medias puntas o nueves. El Piojo Alvarado, el Memote Martínez, la Hormiga González, Alexis Vega, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, el Chino Huerta y Julián Quiñones. Hablando del 9, ¿no? Que normalmente va a jugar con un 9 en México. ¿Quién para ti hoy debería ser el 9 el día del debut contra Sudáfrica? ¿Y por qué? Yo creo que en selección nacional, sobre todo una selección como México, que no tiene a delanteros que estén pasando por su mejor momento, es decir, la mejor versión, la ideal de Santiago Jiménez, si regresamos al Feyenoord de hace 2 años y medio, pues te diría Santiago Jiménez. Si estuviéramos ante la versión de Raúl Jiménez de hace 6 meses, ni siquiera de Wolverhampton, sino la primera vuelta de esa temporada con el Fulham, te diría Raúl Jiménez. Pero la realidad es que Raúl Jiménez en 2026 ha metido un gol que no sabe penal, uno nada más, en todo 2026, y que Chaquito Jiménez ni hablar, ¿no? En toda la temporada metió un gol y fue en Copa Italia contra el Lecce, y ya está. ¿Quién sí está metiendo goles, aunque sea en un nivel mucho menor? Hormiga. Por descarte, por el nivel que tiene, porque trae ahora mismo la inercia, y si no funciona, pues lo intentaste, no pasa tampoco gran cosa. Es decir, sí es un mundial, pero tampoco es que la presencia de Raúl Jiménez, mejores versiones de Raúl Jiménez, te hayan garantizado nada, ¿no? Ni hace 4, ni hace 8, ni hace 12 años. Yo iría con él y, muy importante, con Quiñones. Es decir, Arabia Saudita, lo que quieras,
meter la cantidad de goles que metió Quiñones te habla de un tipo que sabe otra cosa, quizás no, pero empujar la pelota lo hace muy bien Quiñones, que quedó muy claro esta temporada en una liga donde habrán muchas carencias defensivas, pero donde nadie, y habiendo muchísimas estrellas, metió más goles que él. Claro, al final los goles terminan siendo un argumento pesado, independientemente de la liga. Y lo que yo no sé, y me gustaría tener tu visión con respecto a eso, porque mencionaste a Raúl y mencionaste a Santi, Santi. ¿no? A ver, ¿qué tanto uno los ve y los ve jugando y tú los ves jugando cada fin de semana y uno se puede hacer su propia conclusión o tratar de individualizar solamente el tema del rendimiento? Pero yo creo que también a veces, al menos esa es mi visión, tienes que ver en cuáles fueron sus circunstancias, ¿no? Las circunstancias del Milan fueron terribles esta temporada, más allá de lo particular de Santi. Y las circunstancias del Wolverhampton, no, Del Fulham. del Fulham, bueno, no, quizá no como el Milan, pero tampoco puedo decir que fueron jugadores que fueron parte de un equipo que tuviera un rendimiento positivo, ¿no? En general. Eso no ayuda también o no lo separarías tú como entrenador y dirías, no, es que yo sé lo que me puede dar Raúl Jiménez una vez que lo inserte en esta selección. A ver, son dos casos distintos, ¿no? Raúl ha demostrado en selección, ¿no? En estos partidos. Claro que es difícil porque son partidos amistosos y también ya quedado muy atrás del tiempo. Ese partido contra Estados Unidos decías, bueno, es que Raúl Jiménez es imprescindible, ¿no? Aquel partido en Guadalajara contra Estados Unidos, porque él solo le ganó a Estados Unidos. Pero que lo haya hecho en ese momento, donde estaba bien en el Fulham, no indica que ahora esté para hacerlo. Su inercia, obviamente, claro que no vas a señalar que Raúl Jiménez es el culpable por el cual el Fulham no llegó a la Europa League. Hizo una gran temporada, de todas formas, el Fulham para sus limitaciones. Santi Jiménez tampoco va a ser uno de los 5 primeros señalados a la hora de hablar de la debacle del Milan. Sean víctimas o cómplices, da igual. Lo importante es que a una semana del Mundial no dan ninguna seña de que de repente conecten, ¿no? y recuperen su mejor forma. Los otros dos sí. Claro que eso te invita a algo mucho más técnico, que es, ok, ¿y dónde caben estos dos? En un sistema de Javier donde procura tener 2 extremos. Es que México no tiene extremos. No juegues algo con lo que no cuentas. Juega con un 4-4-2, juega con Quiñones, que juega muy bien como segunda punta, y con un centro delantero, que en mi caso, mi opinión, debería ser el jugador de Chivas, González, porque está con los minutos y la dinámica, que obviamente le cortaron los genios de la federación antes de la liguilla, que no tienen los otros dos. Creo que eso da para otro podcast, no vamos a entrar ahí. Pero, a ver. No acabaríamos nunca. Si te parece, repasamos un poquito los últimos 11 de Javier. Si hay algún jugador fuera de posición, le echamos la culpa a FODMOB, que fue de donde agarré los 11, pero, a ver. Es bastante confiable. Este es el último, el de Australia, ¿no? En este partido, de repente, me parece que el Machín dio altas y bajas, ¿no? Tú, por ejemplo, a Álvarez, ¿lo ves hoy como central o lo ves hoy como mediocampista? Banca. Ok. No tiene, pero es el capitán, ¿no? Sí. A ver, puestos a elegir, es decir, está convocado, entonces, ¿dónde lo vería yo? ¿Dónde le puedes sacar más rendimiento y sobre todo en función de las necesidades de la selección en la central? En la central. Tiene más mediocampistas, tiene más donde elegir ahí. Claro, ahí vemos a Chávez y a Romo, pero tienes a Obed, y tienes a Orbelín, y tienes a Brian Gutiérrez, y tienes a Mora, y tienes a Fidalgo, y a Eric Lira. Estás muy completo. No tienes fueras de serie, pero estás muy completo en medio campo. En defensa central tienes a Johan Vázquez, a un César Montes, que no hay manera de saber si está bien, mal o regular. Honestamente, no hay manera de ver la liga rusa. Es un acto de fe. Y ahí se acabó. Entonces, Edson, a pesar de que ha jugado poco y nada, ni en Turquía ni en el West Ham, es decir, nos estamos aferrando un poquito lo mismo que decíamos de Raúl Jiménez, ¿no? O peor, porque la última buena versión de Edson data del Ajax 2022-2023. Y ya está.
2021, 2022, de hecho. Lejos. Sí, muy lejos. Esa delantera, porque en el West Ham tuvo 3 entrenadores y con ninguno jugó, porque en el Fenerbahce tampoco lo ha hecho. Esa delantera, Barak, que estamos viendo ahí, digo los 4, ¿no? Orbelín, que no, la verdad en su club no tiene mucho gol, ha jugado además en una posición distinta, más como mediocampista, Alexis, Fidalgo y este es el Memote, que arrancó contra Australia. ¿Esa delantera te gusta? ¿Quién para ti se quedaría ahí? Ya me dijiste que no jugarías con 2 extremos, por ejemplo. No por el momento Alexis Vega. También es que Alexis Vega hace 6 meses era otra cosa, ¿no? La realidad ahora de Alexis Vega, otra vez, como ya pasó previo a Qatar, no invita a pensar que va a ser ese jugador digno de portar el 10 que lleva portando desde Qatar. Lo venía haciendo muy bien con el Toluca hasta 2025, si quieres parte de 2026, pero con la lesión Alexis Vega no ha logrado recuperar ese ritmo. Igual esta alineación de Australia es una alineación en la que te diría, mira, Rangel sí, Vázquez sí, Sánchez. Llevamos 2, Fidalgo probablemente 3, a lo mucho 3 saldrán a jugar en contra de Sudáfrica, ¿no? Es una selección más alternativa. Martínez. Vamos a ver la otra, la anterior, sí, que fue contra Ghana. Esto es contra Ghana. Reyes, entonces, para ti tiene más sentido, sí. Reyes es el lateral derecho. A ver, Rangel sí, en la defensa central claramente no, Gallardo es el que está más claro de todos, y Reyes seguramente por derecha debe ser, quizás Sánchez juegue algún partido en algún momento, ¿no? Pero Reyes creo que es la idea. Lira, Gutiérrez y Mora, me parece que alguno de ellos, quizás Mora por la edad, a pesar de lo curtido que ya está, al menos en los primeros partidos, le ceda a Fidalgo el puesto, pero creo que Lira, Gutiérrez y Mora es bastante factible. Y adelante te digo, Alexis Vega no está. Alvarado no lo veo, con Javier Aguirre nunca se sabe sus decisiones. Y Hormiga González, pues en ese partido era el disponible, ¿no? Pero no creo, o sea, una cosa es que yo creo que debería ser Javier Aguirre, darle la oportunidad, lo normal es que sea Jiménez. Y dentro, te digo, dentro de un 4-4-2, yo te pondría a Orbelín para completar el mediocampo, porque viene de hacer una... O sea, ¿cuántos jugadores mexicanos hicieron una buena temporada en Europa? Aunque sea en Grecia, aunque sea en Arabia Saudita, sí. pero Orbelín fue el MVP de Grecia, no, o sea, no está mal. Que en ese sentido debe privar un poco más el presente, más que el cartel o el perfil del jugador. Claro, porque ni siquiera tienen cartel. O sea, honestamente, ya no estás hablando de una selección que tenga a Héctor Herrera o a Andrés Guardado o al Tecatito o al Chucky. Son jugadores que no tienen cartel, honestamente. Entonces, el cartel de Alexis Vega, pues, está cimentado en lo que hizo en el Toluca, básicamente, ¿no? No en selección. Bueno, a ver, quiero mostrar las otras dos más recientes, porque creo que vale la pena verlas porque son los equipos más competitivos que enfrentó, que fueron Portugal y Bélgica. Pero antes, el tema que tocaste de Mora. ¿No lo ves titular en esta selección? Y para ti, ¿cuál es la posición donde mejor rendiría? ¿Es un 10? ¿Es un 9,5? Es un jugador en construcción, obviamente, que es el más joven del Mundial, que su posición es volante, ida-vuelta y en la base de la jugada. O sea, sí necesita su calidad y no tanto en 3/4, donde sí te puede filtrar un pase, pero va a tener menos contacto con el balón. Yo creo que por las circunstancias de México, lo necesitas más en la base de la jugada, cooperando en la construcción, que nada más soltando últimos pases. No sé cuántas veces va a llegar a 3/4 la selección mexicana con Javier Aguirre. Y lo pondría en esa posición. Sí le tengo confianza ciega, es decir, un chico que a los 16 se paró en una final de Copa Oro, tiene que estar hecho de otra categoría, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si en una posición México no corre prisas, es en esa, probaría. Sudáfrica tampoco debería ser un sinodal demasiado importante. Obviamente no se puede caer. México, menos que nadie, puede subestimar a ningún rival. Pero yo me iría un poquito con calma, ¿no? Con Mora,
No titular de arranque. en la banca de inicio, a ver cómo funciona Fidalgo y a ver cómo funciona Brian, y a partir de ahí que entre el cambio y a ver qué hacemos el partido en Guadalajara contra Corea. Bueno, voy con las otras, ¿no? A ver, esto fue Bélgica. Vemos una selección diferente aquí, ¿no? El mejor partido de México. Sánchez, coincido. Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo, que creo que ha sido el más regular en estos últimos amistosos. Lira, Brian Gutiérrez, a mí me ha gustado, es un chico joven también, es verdad, y está propenso a cometer errores. Orbelín, Fidalgo, Quiñones y Raúl Jiménez. De las tres que hemos visto, ¿esta se parece más? Sí, esta se parece más. Sí, de inicio la defensa, salvo la duda de Sánchez, ¿no? Que además fue el autor de un golazo. Supongo que ahí sería Reyes en lugar de Sánchez. Lo que hablamos del medio campo, yo sí apostaría por Pineda. No creo que Aguirre lo haga finalmente. Ahí seguramente veríamos a Mora. Y me gusta lo de Quiñones, pero sabemos que a Javier no mucho. Y Jiménez pues va a estar ahí. Bueno, te voy a mostrar Sí, de esta seguramente, sí. Así como de contra Australia habíamos que 3 iban a salir contra Sudáfrica, de aquí te puedo decir que 9 o 10. Ok. O sea, bueno, te lo pongo al revés entonces. Dime de estos 11, ¿quiénes 2 no creerías que esté para el 11 inicial del Mundial? Sánchez, yo creo que no va a ser Reyes. Y el otro, no porque a mí no me parezca, pero supongo que en lugar de Orbelín, optará por... ¿Quién falta? Pues por Mora. Ok, entonces, ¿crees que sí Aguirre le tenga visto como titular? Ahora sí, yo decía mi opinión Okay. de quién creo que debería iniciar, pero sí veo, tratando de leer los 11 de Aguirre, sí veo a Lira, Mora, es que entre Lira, Mora, Fidalgo y Gutiérrez, por ejemplo, aquí podrían coincidir en un planteamiento similar si reemplazamos a Orbelín, ¿no? Y incrustamos ahí a Mora. Puede ser que ese 4-1-4-1 con Quiñones por izquierda, con Gutiérrez por derecha, con Mora por dentro junto a Fidalgo, sea lo que esté en cabeza de Aguirre. Te muestro la última, que yo creo que fue el partido más flojo. Bueno, cuando digo más flojo, hubo ratos de este partido que a mí, sin ser aficionado de la selección mexicana, me daba pena. O sea, el nivel de espectadores de algunos jugadores en ese partido contra Portugal. No sé si lo viste igual. No, yo lo vi más desde el punto de vista de, a ver, la expectativa es bajísima, vamos a asumir la inferioridad, es muy triste, claro, que esa sea la realidad del fútbol mexicano, pero que sea triste que esa sea la realidad del fútbol mexicano, no quiere decir que no sea la realidad y que no haya que afrontarla. Pero en casa, entonces, sí que había mucha expectativa, sí que eran los suplentes de Portugal, era la reinauguración del Estadio Azteca, era una oportunidad para ganar confianza y sentirse anfitrión de una Copa Mundial en la que pueda hacer historia. Entiendo todo ese discurso. Yo creo, es decir, no me gusta obviamente, pero que México jugó sus cartas que le van a permitir sobrevivir en una Copa Mundial y México va a ir al Mundial con un técnico experto en sobrevivir. Es eso, ¿no? Hasta donde le llegue. Y contra Portugal se dedicó a eso, a sobrevivir. Bueno, fenomenal. Con eso me das pie justo a la pregunta que te quiero hacer para cerrar el tema México en el Mundial. Mi sensación desde afuera, tú sabes que yo viví 11 años en México, a lo mejor ahora no estoy tan conectado con la Liga MX en líneas generales, pero creo que entiendo un poquito cómo es la dinámica con selección, ¿no? Y cómo mi visión personal, habiendo vivido en México 2 mundiales y medio, o 2 procesos y medio de mundial, es que normalmente la expectativa de la gente es mayor al rendimiento de la selección, normalmente, o de la masa, digamos. Y en esta ocasión, siento que con todo y que el Mundial es parte en casa, por lo menos en lo que le toca a México, yo siento que esta es la vez que la gente está menos enganchada o espera menos de la selección. Puede ser. A ver, en México, y no digo que solamente en México, pero es en donde crecí y donde lo tengo muy claro, pero que lo percibo en otros lados también. En México se va a los extremos tan fácilmente. Un buen partido y ya estamos para ganar el Mundial. 3 malos partidos y mejor que ni vayamos.
y nunca hay un punto medio. Entonces, ciertamente, antes de 2006 oías a la gente y a los medios y era México tiene que jugar en semifinales, ¿no? Con ese equipo de la Volpe. Y luego, camino a 2014, que clasificaste en el último partido contra Nueva Zelanda y gracias a un montón de milagros, pues evidentemente, claro, esa chida de Raúl y el gol de Graham Susi y todo lo que tuvo que pasar para que México fuera a ese mundial, evidentemente las expectativas estaban bajísimas, con razón, y fue dentro de la media mexicana, que es acabar en octavos de final, un gran mundial, ¿no? El partido que le hiciste a Croacia, antes de perder contra Países Bajos, también la cosa pintaba bien. Entonces, sí, la expectativa respecto a 2014 era muy baja, con razón. 2022 era muy baja, muy baja, porque era una selección muy similar a esta, sin figuras. Lo que pasa es que, por más que hayan siempre en México esa sensación de una expectativa muy alta y desproporcionada, tenías jugadores que a nivel internacional quizás no eran gran cosa, pero que a nivel local, Cuauhtémoc Blanco, ya no tienes a un Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Rafa Márquez durante 5 o 6 mundiales, que por lo menos no te va a ganar un mundial un defensa central, pero sabes que tienes en la cancha un futbolista de altísima competencia. Lo que ya no pasó en Qatar y lo que no está pasando en 2026. No tienes referentes que puedas decir, mira, este es un jugador al que todo el mundo ubica. Y después tienes, respecto a 2022, donde ya creo que había una sensación previa al mundial muy similar a esta, de pesimismo y de cero euforia. La diferencia es que por lo menos en 2022 te podías aferrar a la historia. Es decir, bueno, por mal que llegue México, siempre alcanza octavos de final. Y no. Ahora ya no tienes eso, ¿no? Esa es la gran diferencia, que el antecedente último te invita a ser pesimista. Había algo que siempre me ha llamado la atención y bueno, pasa los que trabajamos en los medios en México en algún momento. Para mí, era fascinante tratar de entender eso, ¿no? Esas fijaciones con ciertas cosas, ¿no? Y la fijación con el famoso quinto partido, que ahora no lo he escuchado, pero bueno, que ahora más o menos equivaldría a lo mismo de siempre, el quinto partido. O sea, ahorita, en teoría, si hubiera optimismo, habría que apuntar al sexto partido, ¿no? Claro, a cuartos de final. Lo triste de todo, sí, es que es una realidad del fútbol mexicano, que si México cumple su objetivo, que es ese, llegar a cuartos de final, sería increíble, ¿no? Utópico. Si lo llegase a hacer, serían malas noticias para el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque al final te indicaría que el camino que se ha tomado es el correcto. Cuando, claro, puedes llegar a cuartos de final. Ha habido muchas selecciones que se han metido a cuartos de final y que no son producto de un proceso que lo justifique, sino de unas circunstancias de partidos de fútbol que se pueden dar y cruces que te pueden hacer avanzar. Y aún siendo súper optimista, recontra optimista, Tony, pensando en que México va a pasar a 16avos, luego a octavos, luego a cuartos de final, y que aunque eso no refleje la realidad del fútbol mexicano, pues de todas formas el fútbol mexicano no va a cambiar nunca, pase lo que pase, entonces que la gente esté feliz. Aún en este contexto, claro, México, si somos fríos, estaría consiguiendo lo que ya consiguió en el 70, lo que ya consiguió en el 86, en los otros 2 mundiales en los que fue local, hace 56 años y hace 40 años, que es acabar entre los 8 primeros. Te indicaría que sí, una dificultad mayor, obviamente, porque son más selecciones que en los mundiales anteriores, pero te indicaría que al final de cuentas, en el mejor escenario posible, en el más utópico y optimista, México no estaría más que haciendo lo que ya hizo hace 70 años. Y que si lo quieres ver de manera pragmática, eso equivaldría a que no ha habido en todos esos años un crecimiento como tal del fútbol mexicano. Bueno, ahora, rapidito, antes de dejarte ir, vas a estar haciendo evidentemente un montón de contenido para tu canal, y en ESPN vas a estar en algún programa en especial o ¿qué onda durante el Mundial? Pues sí, en el canal tenemos el compromiso de sacar video diario. Vamos a ver si lo logro. Va a estar muy condicionado a mi actividad en ESPN. El plan es, tenemos la cobertura con Ahora o Nunca de la Copa Mundial. Va a ser para Estados Unidos el show oficial del Mundial. Bien. Vamos a estar en Los Ángeles en los primeros partidos de grupo. Y después, a partir de 16avos de final, nos vamos a Nueva York. Desde ahí va a ser la cobertura hasta el final. Fenomenal, fenomenal. Qué buena conversa. Yo voy a estar con la gente de Telemundo. No tengo todavía muy claro. Los primeros 3-4 días voy a estar en estudio, en previas de partidos. Y luego tengo 5 partidos donde vamos a hacer unas previas en el estadio.
tengo por ahí un Uruguay, Arabia Saudita. Tengo 2 partidos de Ecuador, 2 de Panamá, Panamá-Croacia, que está bueno. Y mi mejor partido hasta ahora es el Alemania-Ecuador en New Jersey. Así que bueno. eso es lo que tengo por Alemania, Ecuador y New Jersey. Muy bien. el 25. Y de ahí en más, no sé. Vamos a ver a dónde nos lleva el Mundial. Pues ojalá nos veamos en Nueva York pronto. Ojalá, sí, porque ya son unos cuantos años. No, a Florida no quiere venir porque el sol es muy fuerte y yo ya, digamos, llego un poquito más abajo, hasta Nueva York. Y yo llego un poquito más arriba, a Orlando, y de ahí ya no bajo. Tenemos que encontrar ese punto medio. Barak, un abrazo. Gracias por venir a Gracias, ganar. Tony. El mayor de los éxitos. Un abrazo. Barak Feber, amigazo de la casa. Qué bueno que pudimos hacer esta conversa con él de más de 1 hora que voy a picar en 2 pedazos. Así que voy a seguir conversando con amigos y sobre todo especialistas de esto antes del Mundial y durante la Copa del Mundo. Así que no se despeguen, suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video.